Muy buenos días. En esta oportunidad les vamos a presentar el tema de proteinuria. Mi nombre es Gabriela Ramos, yo soy médico nefrólogo, pertenezco al servicio de clínica médica del Hospital San Bernardo y vamos a desarrollar el tema a continuación. El contenido de la clase incluye los conceptos sobre proteinuria, albúmina y propiedades, el examen de orina normal, el sedimento urinario, los mecanismos fisiológicos y patológicos que dan lugar a proteinuria, estos tipos de proteinuria y la clasificación de la misma, cuáles son las determinaciones cual y cuantitativas de las proteínas en orina, el factor de riesgo que implica la proteinuria y las conclusiones finales. La proteinuria es la presencia de proteínas en la orina en una concentración elevada que va superando los límites considerados normales y que oscilan entre 100 a 150 miligramos en 24 horas. La proteinuria puede superar los valores normales, pero en forma transitoria, luego de un ejercicio físico, frente a un cuadro febril o en estados de hiperglucemia o inclusive de hipertensión arterial. Es importante tener en cuenta que la proteinuria significa daño de la membrana renal, orgánico o funcional, y por lo tanto es índice de patología considerable. Habrá que ver luego la posibilidad de estudiar qué tipo de proteína se trata, que es la que se está perdiendo, cuál sea su selectividad para poder decir a qué patología se está generando. En adultos esa excreción es estable, superior a 150 miligramos, y en cambio en los niños el criterio va a variar según la edad y según el peso. Entre las 3.000 a 5.000 proteínas intracelulares estudiadas, las proteínas circulantes son de síntesis preferentemente hepática y estas involucran factores de la coagulación, factores del sistema de complementos, lipoproteínas y proteínas reactivas de fase aguda. La principal proteína plasmática es la albúmina. La albúmina tiene alrededor de 585 aminoácidos y un peso molecular de 67 kilodaltons. Tiene una concentración en suero de 4 gramos por decilitro y representa entre el 50 y el 60% de las proteínas plasmáticas. Es predominantemente extravascular, 160 gramos en el intersticio, 140 en el volumen circulatorio. Alrededor del 5% de la albúmina se filtra por los capilares por cada hora, se recicla en 18 horas por medio del sistema linfático y va a aportar a la presión oncótica intravascular el 70%. Una de las funciones más importantes de la albúmina es aquella que se describe como transportador de ácidos grasos, de hormonas esteroideas, bilirrubina, catecolaminas, que en forma libre son insolubles en el medio acuoso. La albúmina en este caso también se comporta como una molécula antioxidante a través de su grupo tiol, modula también la filtración capilar, generando presión oncótica, modula la coagulación como efecto antitrombótico, ya que prolonga la vida media del óxido nítrico y actúa como una sustancia buffer. En la proteinuria es muy importante cuantificar, ya que existen patologías tubulares que puedan dar lugar a proteinuria, pero que en general estas no van a superar 1,5 gramos por día y que se deben a proteínas que son de bajo peso molecular, que han sido filtradas por los glomérulos y no reabsorbidas a nivel de los túbulos, que son proteínas de túbulos lesionados, proteínas de Tamm-Horsfall que aumentan su secreción. Entonces, en una orina normal es importante considerar que 1/3 es albúmina, alrededor de 10 a 15 miligramos al día. 2/3 representan las globulinas en un 99%, son 30 tipos de globulinas que están presentes en el suero. Glucoproteínas de Tamm-Horsfall, que es un uromucoide que alrededor de 25 miligramos al día y esta no está presente en el plasma. Proteínas de menos de 20 kilodaltons que pasan libremente la barrera glomerular, proteínas mayores de mayor peso molecular entre 40.000 y 100.000 kilodaltons que van a representar una depuración del 5% del filtrado glomerular y
la microalbuminuria, que es la excreción entre 15 a 150 o 22 a 220 miligramos al día. Esta excreción de proteínas se ve influida por tres factores. Por un lado, por la pared capilar glomerular, por la integridad de la misma, la reabsorción y el catabolismo por las células tubulares y la integridad de estas células tubulares, la producción de proteínas de bajo peso molecular está vinculada a la existencia de alguna patología. Entonces, del 40 al 50% son proteínas de Tamm-Horsfall, 30 al 40% es albúmina y 20 al 30% son varias proteínas que están presentes en el plasma. El glomérulo presenta uno de los más altos niveles de permeabilidad para el agua, a la vez que también es una de las barreras más selectivas para el pasaje de solutos en el cuerpo. Este está constituido por una cápsula, que es la cápsula de Bowman, dentro de la cual se encuentra una serie de capilares. Estos capilares se originan a partir de la arteriola aferente, ingresan a la cápsula de Bowman y salen como arteriola eferente. Ahora, la filtración glomerular ocurre a este nivel y esta se conoce como una barrera de filtración y está constituida por un capilar, la membrana basal y los podocitos. La membrana basal va a estar constituida por tres capas y la capa más externa, que es la de los pies de los podocitos, es ahí donde ocurre la filtración desde el extremo de la luz del capilar hacia el espacio de Bowman. Como vemos acá en el gráfico, se trata de una barrera de filtración de macromoléculas que al cubrir toda la superficie de la membrana basal con citoplasma actúa de barrera. Las abundantes cargas negativas del glicocálix van a actuar también como una barrera electrostática. Los residuos que son filtrados y atrapados ahí en la membrana basal van a ser fagocitados posteriormente por el podocito. Esto constituye esta barrera de permeabilidad que además de todas las funciones de barrera de filtración, también tiene actividad dinámica, tiene funciones de biosíntesis y de degradación de la misma membrana basal, en la cual participan colágenos tipo 4, fibronectina, laminina, heparansulfato, prostaglandinas, factores de crecimiento del endotelio vascular. A la vez, hay interacción con el medio a través de las proteínas reguladoras del complemento, con receptores de inmunoglobulinas, receptores de lipoproteína, interacción también con el sistema de plasminógeno, plasmina. En la barrera de filtración glomerular es importante conocer que el capilar glomerular tiene poros. Estos poros son de alrededor de 70 a 100 nanómetros de diámetro y la característica más importante que tiene el endotelio es que va a estar revestido por una proteína. Esa proteína es de carga negativa, es una cianoproteína llamada podocalixina. El hecho de que el endotelio tenga poros y tenga cargas negativas es lo que va a influir directamente en el tamaño y en la carga de la partícula que quieran filtrar. Ahora, ¿por qué es importante? Porque el pedicelo, que está completamente revestido por cargas negativas, es lo que permite que cada uno de estos pedicelos, que corresponde a un podocito diferente, no forme uniones intercelulares clásicas, sino que se mantenga separado y que forme el diafragma de filtración. La pérdida justamente de estas cargas negativas, de esta proteína, de esta podocalixina en la superficie del pedicelo, es lo que va a favorecer la destrucción del diafragma de filtración y la pérdida de las proteínas por orina. Entonces, esta proteinuria, dada por el dibujamiento de estos pedicelos, se vacuoliza y se desprenden los podocitos, y además de esto, la disminución de la filtración glomerular por la esclerosis. Entonces, el podocito acá es la célula estrella, es la célula más grande del glomérulo, está altamente diferenciada, es incapaz de dividirse y da lugar al mantenimiento de la membrana basal, ya sea a través de sus funciones de síntesis y de degradación. El filtrado glomerular contiene el 100% de las proteínas que han sido filtradas por el glomérulo.
De este 100%, van a ingresar al túbulo contorneado proximal, un 95% van a ser reabsorbidas y un 5% van a seguir curso a través del asa de Henle, en donde va a sufrir un incremento con la secreción de uromodulina entre 50 y 100 miligramos por día, sin cambios en el túbulo distal, y finalmente a nivel del túbulo colector va a haber una excreción entre 50 y 150 miligramos por día de proteínas. La proteinuria persistente, en este caso, favorecida por el incremento de la permeabilidad a nivel glomerular, va a dar lugar a una excesiva actividad a nivel de la célula tubular proximal. Esta desencadena señales para generación de factores inflamatorios vasoactivos, señales de apoptosis celular, y determinan, por otro lado, la síntesis de proteínas que son proinflamatorias con estimulación linfocítica y macrofágica a nivel intersticial, la producción de citoquinas y quimoquinas, que va a determinar, por otro lado, la proliferación de miofibroblastos y fibroblastos, que finalmente van a determinar una fibrosis intersticial. O sea, la persistencia de la proteinuria en el tiempo genera un estado inflamatorio local, tanto a nivel tubular celular como a nivel intersticial, que finalmente desencadena un estado de fibrosis, con lógica esclerosis. En los diferentes tipos de proteinuria, estas pueden ser de origen glomerular, tubular o por hiperproducción. En las proteinurias transitorias, dentro de la clasificación, el entorno clínico que las desarrolla es en el caso de la fiebre o el ejercicio físico intenso o la infusión de vasopresores o la infusión de albúmina. Generalmente son proteinurias de un rango de menos de 1 gramo por día. En otro tipo, la proteinuria persistente de tipo ortostática es poco frecuente, se da por lo general en adolescentes y también es de un rango menor de 1 a 2 gramos por día. La proteinuria por desbordamiento, o llamada también por hiperproducción, es aquella que se desarrolla en el contexto de algunas patologías como displasia de células sanguíneas, como lo es el mieloma múltiple, la generación de cadenas ligeras monoclonales, o en el caso de hemólisis con evidencia de hemoglobinuria o rhabdomiólisis con mioglobinuria. En este caso, el nivel o el rango de proteinuria es variable, puede ser una proteinuria de tipo nefrótica con más de 3 gramos. La proteinuria glomerular por lo general tiene que ver también con enfermedades glomerulares primarias o secundarias, en el caso de la nefropatía diabética y una nefroesclerosis hipertensiva. El rango también de proteinuria es variable y a menudo es nefrótica con más de 3,5 gramos en 24 horas. La proteinuria persistente de origen túbulo intersticial tiene que ver con intoxicaciones por algunas sustancias o metales pesados, o inflamación intersticial por alguna reacción alérgica o autoinmune, alergia a algún tipo de sustancia o producto, por ejemplo, infusión de antibióticos o también la administración de medios de contraste. Y la lesión intersticial inducida por esta medicación tiene que ver con un rango de proteinuria menor de 3 gramos en el día. Y la proteinuria que se presenta en las patologías de origen postrenal, asociadas a infecciones del tracto urinario, litiasis renal, pueden también ser de origen tumoral a nivel genitourinario, tienen un rango menor a 1 gramo por día. La proteinuria aislada benigna es aquella proteinuria en la cual no se evidencian alteraciones en el sedimento urinario, el paciente se presenta asintomático, el diagnóstico es incidental por alguna tira reactiva que se solicitó el examen por otras causas, el examen general de orina es normal y se interpreta como benigna. Esta es una forma común de proteinuria que se ve asociada a episodios febriles, al ejercicio físico intenso, a la exposición al frío, en situaciones de estrés emocional, convulsiones o en el embarazo normal. Puede ser funcional en el caso del embarazo normal, transitoria e idiopática en el caso de
estrés emocional, intermitente idiopática en el caso del ejercicio físico intenso, y ortostática, que esta es causada por cambios hemodinámicos que van a favorecer el aumento de la filtración glomerular de proteínas plasmáticas. La proteinuria transitoria idiopática es un tipo de proteína que también es frecuente en los niños, en los adultos jóvenes y en los adolescentes. Es una de las formas más comunes de proteinurias benignas que da lugar a pacientes a individuos que son asintomáticos y que se descubre la presencia de proteinuria por un examen de control por otras causas. No se acompaña de sedimento urinario patológico y esta se resuelve en forma espontánea, mientras que la proteinuria intermitente idiopática es aquella proteinuria que, si bien es benigna, es independiente de la posición corporal, o al menos son muestras recogidas al azar. Los pacientes también son jóvenes, menores de 30 años, y tienen exámenes de función renal normal y mantienen presiones arteriales normales, pero en este caso es intermitente, donde hay exámenes de rutina por otras causas en las que en varias ocasiones se ha detectado la presencia de proteinuria. La proteinuria ortostática es aquella en la cual la excreción de proteínas es mayor cuando el individuo se encuentra de pie que cuando se encuentra acostado. Son excreciones de proteínas diarias menores a 2 gramos al día. No se acompañan de alteraciones en la funcionalidad renal ni otras manifestaciones del sedimento urinario, y tampoco se encuentran en pacientes que tengan hipertensión arterial. Es una proteinuria ortostática intermitente y benigna. La proteinuria aislada persistente es aquella proteinuria en las cuales casi todas las muestras de orina que se toman al azar pueden presentar proteínas, sin considerar el paciente que está acostado o el que está de pie. Tampoco representan patología asociada, ni tampoco se evidencia otras alteraciones en la prueba de funcionalidad renal. La proteinuria glomerular es la ocasionada por la lesión directa de la membrana basal glomerular, por una variación, por ejemplo en el caso de la membrana basal fina, o por un aumento en la secreción a nivel del mesangio. Podrá ser más o menos selectiva, por lo general es una proteinuria, es una albuminuria, y puede estudiarse a través del proteinograma electroforético en orina. El rango de proteinuria es variable, pero a menudo es nefrótico, o sea, más de 3,5 gramos en 24 horas. Esta es una proteinuria persistente que involucra compromiso del glomérulo a través de enfermedades primarias o enfermedades secundarias glomerulares, como puede ser la nefropatía diabética o la nefroesclerosis hipertensiva. En este caso, la identificación de una microalbuminuria va a definirse por la excreción de entre 30 a 300 miligramos de albúmina en 24 horas. Esta va a presentarse en las etapas tempranas de la enfermedad diabética renal y es un marcador de mal pronóstico de la enfermedad renal diabética. Cabe recordar que el valor de proteinuria de mayor de 3,5 gramos en 24 horas, hablamos en este caso de proteinurias de rango nefrótico y que difiere totalmente del concepto de lo que es síndrome nefrótico, ya que el síndrome nefrótico necesita no solo perder proteínas en forma masiva por la orina, sino también un tiempo para lograr el desequilibrio para constituir este síndrome completo, como también para lograr la existencia de hipoalbuminemia. La proteinuria tubular es aquella que evidencia una disfunción tubular. En esta hay una reabsorción incompleta de estas proteínas que son de bajo peso molecular que han sido filtradas, o hay una producción de proteínas en forma excesiva a nivel tubular por un daño epitelial. Incluso también hay disfunción tubular y producción y pérdida de proteínas en caso de afecciones glomerulares y proteínas que no son detectadas en la tira reactiva. La proteinuria tubular rara vez excede los 2 gramos en 24 horas y es el resultado de una reabsorción inadecuada del filtrado proteico normal del glomérulo.
¿Cuáles son estas proteínas de bajo peso molecular? La alfa-2 microglobulina, apoproteínas, proteínas de unión al retinol o proteínas peptídicas. Acá hay una selectividad por tamaño, con 5 nanómetros, o sea 25 kilodalton, y una selectividad por carga. Como ya hemos dicho, estas patologías tubulares pueden dar proteinuria. Son proteínas de bajo peso molecular filtradas por los glomérulos y no reabsorbidas en los túbulos, proteínas de túbulos lesionados a nivel del ribete del cepillo y proteínas de Taft-Horsfall que aumentan la secreción. La proteinuria por sobreproducción es aquella en la cual existe una producción anormalmente elevada de proteínas, en general de tamaño moderado, conservando la estructura normal del glomérulo y los mecanismos de reabsorción tubular. La cantidad de proteínas que circula por los glomérulos es tan alta que, pese a tener un coeficiente de tamizaje relativamente bajo, filtran en grandes cantidades que sobrepasan los mecanismos de reabsorción tubular. Un ejemplo característico de este tipo de proteinuria es la que se produce en condiciones de disproteinemias o paraproteinemias que están asociadas a enfermedades neoplásicas como por ejemplo el mieloma múltiple. En este caso, las proteínas plasmáticas son de bajo peso molecular, cadenas livianas de inmunoglobulina. En este caso tenemos albuminurias bajas con proteinurias altas en la identificación por el proteinograma electroforético de orina. Y en este caso las condiciones de proteinuria tubular también están presentes. La proteinuria posrenal es aquella proteinuria que se desarrolla en el contexto de algún proceso inflamatorio o infeccioso que se localiza a nivel de las vías urinarias, ya sea uréter, vejiga, próstata. Puede estar asociada a infecciones del tracto urinario o a litiasis renal, alguna malformación de la vía urinaria, tumores a nivel genitourinario o puede ser expresión de contaminación de la muestra. Este tipo de proteinurias son de baja cuantía, menos de 1 gramo por día. Por lo general son proteinurias no selectivas, pero por lo habitual es predominantemente albúmina. Para la determinación de la proteinuria se dispone de diversos métodos que pueden agruparse en semicuantitativos, cualitativos e inmunoturbidimétricos. El método que se utiliza habitualmente, por ser simple, es el de las tiras reactivas, siendo este un método semicuantitativo y de descarte. De los métodos cuantitativos, la técnica de mayor uso son los turbidimétricos, que usan precipitantes de las proteínas, siendo el más conocido el ácido sulfosalicílico, pero también el tricloroacético. Otros métodos cuantitativos son los colorimétricos, que usa el rojo de piroguadol, y los métodos de inmunoturbidimétricos en base a albúmina. Dentro de los métodos semicuantitativos, las tiras reactivas sirven como método de detección semicuantitativo de proteinuria, principalmente de la albúmina. La detección de proteínas por este método va a permitir estimar el grado de albuminuria según la escala cromática que aparezca en el frasco, desde una cruz, que es alrededor de 30 miligramos por decilitro, hasta 4 cruces más de 200 miligramos por decilitro. Este método es relativamente insensible a las globulinas. También las orinas que son diluidas pueden dar falsos negativos. También la presencia de clorhexidina, orinas muy alcalinas con un pH de 8, presencia de mioglobina, hemoglobina o infecciones urinarias con producción de urea también pueden dar falsos negativos. Las proteínas presentan una eliminación que es variable a lo largo del día. Por eso se consideró que la proteinuria de 24 horas es un método adecuado de referencia para la cuantificación. Si bien la recolección de la orina durante las 24 horas es tediosa y tiene un proceso que sufre errores, por dicho motivo se ha desarrollado un cociente entre proteinuria y creatinina en orina esporádica como alternativa diagnóstica. La recolección de la orina esporádica puede hacerse
con la primera orina de la mañana, acá el índice proteinuria, creatinuria y albuminuria, creatinuria es mejor que la orina aleatoria. Elimina esto de la variación según el grado de hidratación y la correlación con la proteinuria en 24 horas es adecuada. La orina de 24 horas va a medir las proteínas totales, va a promediar las variaciones de excreción durante el día, pero tiene una imprecisión en la recolección y es un método no práctico. Por otro lado, la orina aleatoria, para determinar el índice proteinuria-creatinuria o albuminuria-creatinuria, hay una mayor variabilidad interindividuo. Entonces, esta correlación, este índice, tiene una adecuada correlación en rangos de proteinurias que son menores a 3,5 gramos en 24 horas. De modo que las proteinurias nefróticas no tienen buena correlación y no debieran ser sometidas solamente a la determinación del índice proteinuria-creatinuria o albuminuria-creatinuria, sino también deberían correlacionarse con la recolección de orina de 24 horas. En la clasificación de la enfermedad renal crónica en los distintos estadios, se ha asociado en este gráfico el riesgo de progresión y de complicaciones según la categoría de albuminuria, según categoría normal a leve aumento, moderado aumento, severo aumento, en relación a los estadios de filtrado glomerular según el estadio 1 al estadio 5. En este gráfico se representa según los colores del semáforo el grado de compromiso y el riesgo de progresión y de complicaciones. En el cuadro en verde se puede ver sin enfermedad renal y sin proteinuria, con leve a normal aumento de las proteínas en orina. En el color amarillo con riesgo leve o a riesgo moderado y ya en el color rojo con riesgo alto o muy alto. De modo que la proteinuria es un factor de progresión, de riesgo de progresión y de complicaciones en la enfermedad renal crónica y es importante considerarlo y analizarlos en conjunto. El concepto de microalbuminuria fue introducido hace muchos años como un marcador biológico precoz de nefropatía diabética y de mortalidad. Posteriormente, este concepto también se introdujo como un factor de riesgo cardiovascular, de mortalidad en la población en general y también de disfunción endotelial y alteración vascular sistémica en el caso de pacientes con hipertensión arterial. La población que tiene mayor riesgo de presentar microalbuminuria es la población con hipertensión arterial y también en los pacientes con diabetes y con hipertensión asociada. En el caso de la microalbuminuria en los pacientes con diabetes, esta sugiere una lesión vascular y renal inicial de la diabetes y agravada por la hipertensión. Pero en el caso de la hipertensión arterial sola, no está demostrado que la presencia de microalbuminuria significa una lesión renal en sí, sino probablemente es un indicador de daño endotelial y de riesgo cardiovascular asociado. Un hallazgo en la progresión de la enfermedad glomerular es la presencia de proteinuria. La hipótesis que el grado de proteinuria se relaciona con la progresión de la enfermedad ayuda a la idea de que es un elemento independiente en el desarrollo de la nefropatía y no un simple marcador de la enfermedad renal. Recientemente se sugirió que esto podría influenciar a las células que contactan y actuar como una señal para otros procesos moleculares. Se ha visto entonces que los pacientes que tienen mayor albuminuria desarrollan lesiones fibróticas tubulointersticiales y progresan a la enfermedad renal crónica. Aunque la albumina normalmente tiene acción antioxidante a nivel tubular, cuando su concentración aumenta, los daños que producen las células son graves, por ejemplo, a nivel de la célula del túbulo contorneado proximal, da lugar a procesos inflamatorios con activación de citoquinas y por lo general esto determina en cambios hemodinámicos, cambios compensatorios a nivel glomerular y fundamentalmente hipertensión, hiperfiltración en las nefronas remanentes. Todo esto hace
evidenciar que el control de la proteinuria, la microalbuminuria y todos los factores que condicionan esta situación es esencial para evitar la progresión y las complicaciones de la enfermedad renal crónica. Finalmente, aquí en el cuadro se muestran las herramientas que contamos para el control de la proteinuria. Son fármacos antiproteinúricos que en su conjunto pueden lograr el efecto que buscamos. Por un lado, el uso de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona son fármacos que dan lugar a dosis dependiente con efecto hipotensor independiente, van a generar una reducción de la presión intraglomerular, un efecto antihipertrófico y antifibrótico y el aumento de la nefrina. El uso también de otros fármacos como los bloqueantes de los canales de calcio no dihidropiridínicos como el verapamino antihidraciano es una herramienta útil, lo mismo que el paracalcitol, la pentoxifilina. El control de la presión arterial es fundamental para lograr un efecto antiproteinúrico, lo mismo que el uso de las estatinas. Hay en el espectro también otros estudios que apoyan el uso de otro tipo de terapéuticas en procesos de investigación, la supresión de genes mitogénicos y profibróticos, la disminución del estrés oxidativo, pero están en fases de investigación. De hecho, que fundamentalmente con las herramientas que contamos es necesario el control de la presión arterial, el uso de estatinas y los inhibidores del sistema renina-angiotensina como los bloqueantes cálcicos de los canales de calcio no dihidropiridínicos como elementos fundamentales para el control de la proteinuria. Llegamos al final de la presentación. Es un tema importante para comprender desde la fisiopatología de su desarrollo, como también las implicancias de la proteinuria en el desarrollo de la enfermedad renal crónica y la progresión de la misma junto con el daño cardiovascular. Así que cualquier duda o cualquier consulta me pueden escribir a mi mail. Muchas gracias, nos encontramos en otra oportunidad.